wasn't an inch of free space in the common room, people standing shoulder to shoulder in the Needham restaurant, watching history unfold. The hometown girl, Sunny Williams, back on Earth after that 8-day trip turned into a 9-month mission. The drinks were flowing. A life-sized Williams cutout was perfect for taking pictures. But the impact of this moment on young girls, it's as if Sunny was writing her legacy on those watching eyes. We all kind of feel relieved that she's like safe, and yeah, we're so excited to see her again. It's like so cool that she's a part of our town and like everybody knows her across the entire country, and I'm so proud to have gone to her school. Sisters Jaya and Priya Butler both attended the elementary school in Sunny's name. Relics of missions past line the hallways, the inspiration on full display. I think it's really great for kids to see that someone who grew up in this community, graduated from Needham Public Schools, can go on to become someone so successful. Just to show support and that we're happy for a safe return. Even members of Williams' graduating class of 1983 turned out, describing her as funny, smart, and athletic. The work of one woman impacting generations. It is so exciting, and we're so proud to have a classmate that is so successful and did something so amazing. At like our school, we're all really proud of her, and we're just happy that she's back so she can like visit us again. Se preparaba para despedir otro vuelo sin saber que, minutos después, el Mar Caribe sería testigo de una de las tragedias más dolorosas de la historia del país. La aeronave de la línea Lanza, con 17 personas a bordo, despegó de la pista del aeropuerto Juan Manuel Gálvez. Sin embargo, testigos relataron que minutos después la aeronave se desplomó en el mar y con ella se hundieron vidas, sueños y familias enteras. 12 personas murieron, 5 fueron los sobrevivientes a la catástrofe. Tras esas cifras hay nombres y sobre todo historias. Entre las víctimas se encontraba Aurelio Martínez, uno de los rostros de la música garífuna más reconocidos. La tragedia se ensañó con una familia entera. Carlos Mejía, Alba Rosa Acosta y sus 2 hijas, Rosemary Nicole de 14 años de edad y Carla Abigail Acosta de 11 años. El viaje, que fue planificado para hacer un descanso en familia y disfrutar de un paisaje ameno, terminó siendo su último día juntos. Las malas noticias son las primeras en llegar. Anaís Mejía, hermana de Carlos, fue la primera en conocer lo sucedido, quien a través de sus redes sociales escribió: mis sobrinas, mi cuñada y mi hermano, por favor díganme que esto no es cierto. La directora del hospital de Roatán, Ruth Cacho, contó: Jairo fue el único que intentó hablar, solo dijo que atravesaron un ventarrón antes de caer. Dentro de las víctimas también se encuentra Angie Nicole Flores, de 18 años, y Andrea Abigail Flores Hernández, de 8 años, quienes viajaban solas. Con el corazón destrozado y entre lágrimas, el padre recordó el último día que compartió con sus hijas antes del trágico incidente. Asimismo, mencionó que le tenían una sorpresa para festejar el Día del Padre. Hoy Roatán no es solo una isla de playas hermosas, también es el lugar donde el mar guarda los nombres de 12 almas que nunca regresaron a casa, donde una familia entera se perdió, donde un copiloto cumplió su sueño y un hombre que iba a despedir a su hija terminó perdiéndolo todo. Desde inicios de marzo, el gobierno de Netanyahu tenía 2 caminos: ceñirse al acuerdo firmado con Hamás y avanzar en las negociaciones para una segunda fase, o seguir su amenaza de reanudar sus ataques en Gaza. Esta madrugada, sin aviso previo a los civiles palestinos, escogió romper la tregua, una tregua que desde el 19 de enero Israel había vulnerado, matando antes a 150 personas, y hoy asegura que seguirá atacando con más dureza. De puertas adentro, el gobierno israelí justifica estos ataques masivos como respuesta, dice, a la repetida negativa de Hamás de liberar a los 59 rehenes que siguen en Gaza y por su rechazo a las propuestas de Estados Unidos y mediadores. Israel lleva semanas queriendo imponer sus términos, que son extender la fase 1 y tener de vuelta a los rehenes, pero sin garantizar un retiro total de su ejército ni un cese al fuego permanente en Gaza. Por eso ha estado bloqueando las negociaciones. Son los propios exrehenes y familiares los que le critican por torpedear el acuerdo, y hoy, con gran lamento, han vuelto a calificar de engaño que Netanyahu actúe para liberarlos, sino que solo pone en riesgo a los restantes.
Tanto familias como ciudadanos israelíes habían confiado en que la administración Trump lograra hacer cumplir el pacto. Sin embargo, Trump no solo avaló los ataques, sino que un portavoz de la Casa Blanca afirma que fue Hamás quien escogió la guerra al no liberar a los secuestrados. Según una encuesta del diario más leído, Israel Hayom, más de un 50% de los israelíes está a favor de alcanzar la segunda fase para traer de vuelta a los rehenes, pero hoy el escenario no es este. Según la coalición de Netanyahu, no podía aceptar un escenario sin fuego y sin liberaciones, dice. Aunque la realidad es que Netanyahu enfrenta un momento muy complicado que no se puede obviar, con investigaciones abiertas en su contra, con un intento de destituir al jefe de la inteligencia interna israelí y la necesidad de aprobar el presupuesto gubernamental antes de fin de mes. Hoy ha contentado a sus socios de extrema derecha y ha logrado que regrese a la coalición Itamar Ben-Gvir del partido Poder Judío. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para Tele Aruba.